Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Reto Lector. Estuve bastante desaparecida, pero bueno, ahora retomamos. Y ya me quedarían después de este capítulo 2 libros más para terminar con este ciclo y ya cumplir al fin con este reto lector en esta búsqueda de darle una vuelta de tuerca a los retos que estuvieron pululando por Facebook en esta época de pandemia. Y para el día de hoy quería traer una propuesta distinta, diferente, no hablar acerca de un solo libro, sino más bien hablar de una saga. No voy a hablar del Señor de los Anillos, es mi saga preferida, pero no creo que pueda aportar nada nuevo a lo que son esos libros y a lo que significa también la figura de un autor mágico y genio como lo fue Tolkien. Pero sí me parece importante también abordar otro tipo de sagas, tampoco es Harry Potter, pero vamos parecido, de una de mis autoras preferidas de la literatura universal, no solamente en lo que es la literatura fantástica, sino también porque tiene elementos del feminismo, del taoísmo, filosofía. Es una mujer que escribió durante más de 60 años y estamos hablando de la saga de Terramar de Ursula K. Le Guin, una gran autora que admiro muchísimo. Ella nació en Berkeley, California, en 1929. Una gran autora, muy feminista. Una única cosa que me llama la atención, que en realidad su apellido era Kreber, pero una vez que se casa, además de abandonar sus estudios de doctorado, porque se casó, adopta el apellido del marido, que era Lewin, y lo lleva a través de toda la vida. Y también otro de los episodios bastante extraños de su vida es que la revista Playboy le pidió publicar uno de sus cuentos, pero bajo la condición de no publicarlo con su nombre de mujer, sino más bien con U.K. Lewin. A lo que ella accedió y después, bueno, escribe toda una carta rechazando públicamente lo que había sucedido con Playboy, y a partir de ese momento empieza a reafirmarse también como mujer, y cada vez que publica sus escritos los publica con su nombre completo, evidenciando que es una mujer. Son los únicos dos aspectos que critico un poco de la figura de ella, pero eso no deja de ser o no opaca la figura y la genialidad de esta mujer, que también para mí está hasta quizás un poquito por encima de Tolkien en cuanto a lo prolífico que fue su obra, porque no solamente creó el mundo de Terramar, sino que tiene un montón de mundos ficticios creados con idiomas, con mapas, con personajes, lo que hace un super mundo multidimensional muy diverso y muy vasto. Y cada uno de sus libros y sus escritos vale la pena leerlos por la densidad filosófica y también de pensamiento o de reflexión al mundo contemporáneo en el que ella vivía. Bueno, y esto se explica ¿por qué? Porque su mamá era escritora y su papá era antropólogo. Los dos académicos trabajaban en universidades y tenía una biblioteca llena de libros en su casa. Ella y sus 3 hermanos crecen rodeados de toda esa literatura, y es también lo que nutre el contenido que se ve luego en los libros de ella. Por eso es tan maravilloso y es tan fantástico poder leerla, conociendo un poco también de lo que ella habla, porque muchos de los temas de sus libros van a hablar acerca de la reflexión antropológica, la reflexión contemporánea, por ejemplo con el nombre del mundo es Bosque, que es una reflexión y una crítica hacia lo que fue la guerra de Vietnam. Pero también tiene un libro buenísimo que también hace hincapié acerca del feminismo, donde los personajes cambian de sexualidad periódicamente. Y fue escrito y publicado en 1960, lo cual fue un quiebre dentro de la literatura de ciencia ficción y fantástica para la época, genial, más viniendo de una mujer como era Ursula K. Le Guin, que nuevamente y con toda esta emoción la recomiendo, porque vale la pena leer a Le Guin. Recuperémosla. Ella murió en enero del 2018 a los 88 años y murió escribiendo prácticamente, o sea, escribió hasta el último día de su vida. Es una autora realmente muy prolífica, que, repito, vale la pena recuperarla, vale la pena leerla, vale la pena leer cada una de sus obras, que son vastísimas. Tiene ensayos, tiene poesías, tiene cuentos, tiene libros, tiene sagas, increíbles. Ahora sí, hablando acerca de la saga de Terramar,
este librito llega a mí gracias a un local de libros de La Rioja Capital. Yo estaba buscando más cosas para leer similares al Señor de los Anillos. Todavía no me llamaba mucho la atención Harry Potter, recién conseguí los libros bastante grandes, ya tenía 18 y la verdad son geniales. Pero bueno, leyendo la primera página me enamoré de este libro. Como estaba en promoción, compré los otros dos que se corresponden con parte de la saga, porque también están los cuentos de Terramar, que no los tengo en formato físico, sino en digital. Y hago un paréntesis, también hay una película muy buena del estudio Ghibli sobre los cuentos de Terramar, consíganla, vale la pena verlo. Bien, los cuentos de Terramar. Creo que fue publicado en 1968, sí, en 1968. Un mago de Terramar nos cuenta la historia de este mago, que es de una de las islas del archipiélago, que es el archipiélago de Gont. Él también es muy similar a la historia a Harry Potter, por eso también mi rispidez para leerlo, porque él descubre que tiene poderes mágicos a la edad de 12 años, entonces desde su isla, en también unas condiciones bastante raras, lo mandan a estudiar a otro archipiélago, donde estudiaban solamente los magos, desde adolescentes, estudiaban en una especie de castillo, tenían un archimago que era una especie de Dumbledore que los iba guiando, y él, entre todo eso, haciendo un hechizo prohibido, encuentra una maldición, que es una especie de alma, que lo va a perseguir durante toda su vida. Esto es lo que se cuenta en este primer libro de Un mago de Terramar. Es bastante lindo porque te introduce en toda esta historia. Terramar es un archipiélago del cual la gente conoce poco de lo que hay después de las fronteras del mar. La mayoría viven del mar, son marineros, son piratas, así que se encuentra, es bastante amplio el universo. Y bueno, y él es un mago que también va a viajar después cuando crece de archipiélago en archipiélago, solucionando un par de problemas, porque para eso se dedican los magos. Una de las frases más hermosas de estos libros, o reflexiones más bien, es acerca de las palabras y de cómo el mundo en el que nosotros vivimos se va creando a través de lo que nosotros vamos hablando y vamos adquiriendo como concepción abstracta, ¿no? A partir de nuestra abstracción y en el momento en el que nosotros nombramos las cosas, tenemos un poder sobre ellas. Va a reflexionar este libro. Entonces, cuando tenemos el poder sobre las cosas, ¿qué hacemos sobre ellas? O si son las cosas que tienen el poder sobre nosotros una vez que la nombramos. Una reflexión en esta dialéctica que es bastante interesante. Y también otra de las frases más lindas es que no puedes comerte las palabras. Los magos son súper poderosos, pero no pueden crear con sus palabras ni bienes ni riquezas. Sí pueden solucionar ciertos problemas, pero tienen que mantener el equilibrio del mundo, y la energía de este mundo no les da el poder de controlar sus palabras o las cosas que nombran. Y eso me parece muy interesante para reflexionar a nivel global. En las tumbas de Atuán se recorre otra de las islas, también una historia bastante interesante. En esto lo que me parece importante es acerca de cómo ella, es publicado en 1972, y ella hace una crítica también hacia el contexto racial de la época. Muchos de los personajes y protagonistas van a ser personas de color, no solo negros, sino también morenos. Va a hablar también de otras razas, de otras culturas. También tiene historias o relatos donde se incluye mucha cultura similar a la de los maoríes o de los hawaianos, lo cual también me parece genial. Y habla un poco también de este relativismo y de la diversidad cultural, y de cómo, por más de que sean distintas, son equivalentes y son iguales a cualquier otra cultura que se considere superior. En las tumbas de Atuán se hace un poco esa crítica, que a mí me parece interesante, y teniendo en cuenta la época también está denunciando un cierto paradigma político y cultural. Otra cosa que es interesantísima de estos libros, yo los leí a los 11 años, a medida que uno va creciendo va haciendo la reflexión de otra forma, pero todo lo que vas creciendo a partir de la reflexión que ella plantea
de una forma muy amena, muy simple. O sea, son temáticas súper complejas, pero lo hace tan simple, tan lindo, tan nutritivo, que se torna muy interesante poder leerlo. O sea, poder leerlo desde chico y después hacer la evolución o la reflexión cuando uno va creciendo, te hace un mind blown al segundo. Y el último, La costa más lejana, donde también vuelve a reencontrarse con esta sombra que lo persigue por siempre. Plantea también, porque la protagonista, o la que se ve en el río, o la que él tiene que ayudar, es una mujer, plantea también a modo de reflexión, al menos como lo consideré yo este libro, acerca de lo poco que conocemos del mundo en el que vivimos. Porque, como les decía al principio, mostrándoles el mapita de lo que es Terramar, la gente no conocía, vuelvo al mapa así es más fácil de explicar, la gente de Terramar no conoce lo que hay más allá de las costas. La única referencia que tiene es acerca de las islas en las que vive el archipiélago, que es un mundo bastante amplio y bastante vasto. Pero más allá de las costas hay mitos sobre lo que existe o lo que no. Lo que nos plantea la costa más lejana es hasta dónde llega nuestro conocimiento y hasta dónde llega nuestra forma de hacernos de ese conocimiento y de poder aceptar los límites del mismo, y si nos animamos a ir mucho más allá. Es una de mis sagas de libros preferidas. Cada tanto vuelvo a ello, no digo lo leo todos los años, pero sí cada tanto vuelvo a estos libros, porque plantean una reflexión interesante, ya sea desde la literatura, el lenguaje, desde la diversidad cultural, desde la forma en la que hacemos o construimos nuestros puentes de conocimiento. Son súper lindos para leerlos cuando uno es niño, o para leerlo con niños, o para regalárselo a un niño, si es que los niños todavía leen. Son interesantes también para abordar desde la reflexión cuando uno es adulto, no por ser literatura fantástica, no vale la pena hacer una reflexión mucho más profunda, porque Úrsula era una autora, aparte de súper prolífica, con mucha densidad, pero muy buena capacidad de síntesis y mucha simpleza también a la hora de escribir, que por simple no estoy diciendo que sea burdo o que no sea profundo. Tiene una pluma bastante no quiero decir profundo, pero bueno, no me sale otra palabra. Fue bastante prolífica, mucha densidad, vale la pena leerla, vale la pena empezar por Terramar o por cualquiera de los cuentos. Si quieren conocerla también un poco sin leerla, vean esta película del estudio Ghibli, que son los cuentos de Terramar. Y está bueno recuperarla, está bueno pensar también en la literatura fantástica más allá de la imagen de Tolkien, que lo amo, para mí es un genio, pero creo que Úrsula lo supera mucho más por las temáticas que propone y porque no solamente creó un universo como la Tierra Media, como hizo Tolkien, sino que creó muchos universos muy vastos que vale la pena explorar. Si te gusta la literatura fantástica, onda Tierra Media, en los cuentos de Terramar, entre otros. Si te gusta la ciencia ficción, como Ray Bradbury, tiene un montón de cuentos y un montón de historias. Si te gusta la reflexión contemporánea, también. Así que vale la pena leerla. Vuelvan a Ursula K. Le Guin, busquen cualquiera de sus cuentos en cualquiera de los géneros que quieran y es excelente, es una genia. Así que bueno, esta es mi recomendación de hoy, del reto lector. Quería abordar una saga de libros y para mí esta es una de las mejores sagas de libros de la historia, que son las historias de Terramar. Nos vemos en el próximo episodio. Ya me van a quedar solamente 2 libros para recomendar, que ya los tengo pensados, que son libros que de verdad han marcado mi vida como lectora. Y bueno, y después veremos cómo continuamos, si seguimos con esta aventura o si ya lo paramos acá. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Coméntenme en la cajita de comentarios, suscríbanse, difundan, compartan, sugieran libros. Tenemos tiempo para leer en esta época y leer siempre es muy bonito, siempre nos lleva hacia la reflexión. Así que bueno, nos vemos en la próxima de Reto Lector.